Oremos al Señor en esta hora. Padre celestial, tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada, Padre celestial, en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Carta a los Romanos, capítulo 14, el verso 7 y 8. Carta a los Romanos, capítulo 14, el verso 7 y 8. Nos dice la gloriosa y eterna palabra del Señor. Saludando a mi supervisor en el nombre del Señor Jesucristo, a todos los pastores y familias aquí reunidos, al pastor anfitrión, hermano Albeiro, felicitando a la iglesia del Señor y sabiendo que el que nos lleva de triunfo sigue siendo Jesucristo el Señor. Dice la gloriosa y eterna palabra del Señor, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Tenga la bondad de ubicarse. Nuestra relación con nuestro Señor, y quiero hablar acerca del señorío de Cristo. Nosotros estamos con un rey que es indestructible. Cuando usted y yo nos convertimos al Señor Jesucristo, no era para tomar decisiones sobre nuestra vida, porque a veces nosotros nos adueñamos de lo que ya tiene dueño. Nosotros solo somos administradores de todas las cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos. Aquí, en esta preciosa tarde, quiero decirles que esta iglesia es lo que es por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos entender qué es vivir para Dios. Cuando la palabra del Señor nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, hay una gran profundidad en ese aprendizaje que el Señor nos enseña que debemos aprender de Él. Y cuando habla de ese yugo, mi yugo es fácil, porque a veces hay expresiones para decir que el evangelio es difícil, pero el Señor mismo fue el que pronunció estas palabras para decir: mi yugo es fácil. Y los que somos padres de familia entendemos que para un bebé no es un problema pensar si hay o no comida, si hay o no dinero. Cuando llega la noche, solo el bebé tiene que llorar y ahí hay una madre que corre a ver qué es lo que está pasando. Así que el dependiente tiene una vida fácil, porque un bebé no está pensando qué le van a dar de comer, si hay para el otro día qué comer. Él simplemente es un dependiente. Y yo creo y estoy seguro que esta iglesia tiene un padre muy responsable. La Biblia dice que el mismo Señor nos dice que no nos preocupemos por el día de mañana, porque es verdad que la necesidad existe, pero yo tengo que decirlo con seguridad, que tenemos un Padre celestial que sabe cuál es nuestra necesidad. Y sabe que a nosotros nos gusta la parte donde Dios nos provee, que el Señor nos da. Pero la parte de nosotros es el sujetarnos, es el depender. Sabemos pedir muy bien: Señor, dame, dame, dame. Pero hay una palabra que utilizamos los pastores
que no pasa de moda y que cada vez que el Señor nos pone a predicar acerca del Calvario o acerca de la salvación, tenemos que decírsela a los que no conocen y no se han convertido al Evangelio, y es: amigo, entréguese a Cristo. ¿Qué le estamos diciendo a la persona? ¿Qué es entregarnos? Esto no es ser pentecostal. Esto se trata de rendirnos delante del ser más grande y glorioso que existe. Y a partir de esa rendición delante del Dios único y verdadero, porque nosotros tenemos que saber que nos rendimos aunque nuestra carne no lo quiera. Porque nosotros tenemos un corazón que no se quiere someter. Por eso la palabra del Señor dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nosotros tenemos delante de nosotros un ser que, siendo Dios, se manifestó en carne para podernos salvar a nosotros. Y en una monarquía, cuando un rey muere, hay que colocar un nuevo, porque a rey muerto, rey puesto. Porque una monarquía no se puede quedar sin rey. Y el rey representa a la nación y representa el gobierno. Y qué importante saber que el rey encarna a la nación, encarna al pueblo y lo gobierna todo. Y cuando miramos los evangelistas que trazan la genealogía sobre Cristo, que es el linaje real, nuestro Señor Jesucristo no es rey porque nosotros le digamos rey. Porque nuestro Señor Jesucristo, aunque usted no le diga rey, Él es rey de reyes. Él es Señor aunque usted no se lo diga. Él es Señor de señores. Por eso cuando llegan los sabios del oriente, ellos no llegan preguntando por un príncipe. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Este rey que en esta tarde le rendimos toda celebración y le rendimos toda gloria, nació siendo rey. Y él jamás dejó el trono vacío. Este rey, siendo el rey de la gloria, se manifestó en carne. Y este reino que él vino a establecer, porque el rey que nosotros adoramos es un rey indestructible. Si hay algo que tenemos que saber, es que este reino jamás tendrá una sucesión. Él es el rey eterno. Él es rey desde la eternidad y hasta la eternidad. Y él nunca dejará de ser rey. Por eso el Señor Jesucristo es nuestro rey. Y muchos en su manifestación en carne le decían a él y se enojaban: es que tú te haces Dios siendo hombre. Pero ellos no sabían que él, siendo Dios, fue manifestado en carne. Además de ser un rey manifestado en carne, cuando el Señor Jesucristo se para aquí en la tierra y pide adoración, no está abusando de ello. Está pidiendo algo que es propio de su naturaleza. Porque solamente el rey y además Dios es el único digno de ser adorado. Aquí no nos podemos olvidar que el Señor Jesucristo
es el único digno de toda pleitesía. Y hoy tenemos un grave problema, hermanos. Y el grave problema que tenemos hoy en día es que queremos programar a Dios. Queremos que Dios se ajuste a nuestros planes, a nuestros horarios, a nuestro cronograma, a nuestros propósitos. Pero el salmista entendió que no era su propósito y por eso él de manera reverente se dirige al Señor en oración y le dice: Señor, cumple tu propósito en mí. El apóstol Pablo comienza diciendo en la carta a los Romanos capítulo 1, el verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo. Y eso no es un simple formalismo para encabezar una carta. Y dice llamado a ser apóstol, que significa enviado, apartado para el evangelio de Dios. Nosotros hemos sido llamados para ser apartados del pecado, para vivir en santidad delante de nuestro Dios. Y el apóstol Pablo acepta su realidad en el Señor. Era siervo por la gracia de Dios. Y sabe, hermanos, hoy en día los títulos nos están haciendo daño. Pero estos hombres que usted ve aquí en este altar, solo somos siervos. Eso somos. Solo somos siervos. Y el siervo es alguien enviado. Y por eso, hermano, nosotros aquí tenemos que darle gran significado al Señor de nuestras vidas. Usted sabe por qué la iglesia hoy en el Playón está cumpliendo 50 años. Porque el Señor de esta iglesia nunca dejará de ser Señor y nunca dejará de ser Rey. Porque el Señor y Rey de esta iglesia es indestructible. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso, hermano, las cosas cambian cuando entendemos quiénes somos y quién es el Señor. Las cosas funcionan no por nosotros. La iglesia en Corinto tenía un gran problema, y es que estaban divididos entre ellos mismos, porque algunos querían tener cierto reconocimiento a Pablo, otros querían tener cierto reconocimiento a Apolos, y había un grupo más consagrado que querían darle honor a Cristo. Pero el apóstol Pablo, viendo esta situación, inspirado por el Espíritu Santo, él tuvo que decir: es verdad, yo sembré, Apolo regó, pero hay alguien que le da el crecimiento a esta iglesia. Y aunque en esta tarde no lo estamos viendo, Él está en este lugar por el poder de su Espíritu Santo, moviéndose en nuestros corazones. Así que no podemos pensar de nosotros como si nosotros, por nosotros, fuera lo que es la iglesia en el Playón. El Señor utiliza instrumentos, y esos instrumentos, cuando se colocan en las manos del Señor, Él hace cosas poderosas. ¿Cierto que sí? Por eso entonces el apóstol Pablo, él tiene que decir, dependiendo totalmente del Señor y siendo consciente de que él no es nada sin el Señor. Por eso él tiene que decir que por la gracia del Señor es lo que es. Y en esta tarde quiero recordarle a la iglesia del Señor reunida en este lugar con todos estos siervos, y es que nosotros un día nos entregamos al Señor, y desde ese día le dijimos: tú eres Señor sobre nuestras vidas, y sobre nuestras vidas va a suceder lo que el Señor quiera con nosotros. Así es que si el Señor quiere que sean otros 50 más, pues Él lo hará, pues Él es soberano, Él es Señor, Él es Rey y hace lo que quiera en su voluntad. Pero hay algo que usted y yo tenemos, a lo que estamos sometidos delante del Señor, y nos hemos entregado al Señor y lo reconocemos en esta tarde. Ninguno de nosotros es dueño de nuestro destino.
El Señor no solamente es el dueño de nuestras vidas, sino que es el dueño de nuestro destino. Y si usted en esta hora puede comprender la palabra del Señor, entonces podrá unirse a las palabras del apóstol Pablo para decir que si vivimos, no vivimos para nosotros. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, sea que muramos. ¿Cuántos aquí podemos unirnos a las palabras del apóstol para decir: del Señor somos? ¿Quién puede levantar su mano en esta hora y decir estas palabras? Señor, yo soy de ti. ¿Cuántos somos de Cristo? ¿A cuántos Cristo nos manda? ¿Cuántos estamos bajo el señorío de Cristo? ¿Y cuántos aceptamos el señorío de Cristo? Alguien puede aplaudir la soberanía y el señorío. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso en esta tarde tenemos que comprender algo acerca de nuestro Señor. Nuestro Señor no cayó accidentalmente a la tierra. Es más, ninguno de nosotros escogimos dónde nacer. Y Él sí escogió dónde nacer. Y pudiendo escoger un lugar bien preponderante, no lo hizo así. Escogió un humilde pesebre. Y tomó una decisión. Porque ese que tienes tú a tu lado, por ese es que vino Cristo. Porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y el Señor quiso venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tengo que decirlo en esta tarde: Él no escogió. Porque es que algunos piensan que es que el Señor, es que el Señor, Él fue pobre. El Señor fue pobre. Él no fue pobre. Él se hizo pobre. La Biblia dice: el cual siendo rico, oiga, y muy rico, se hizo pobre. Siendo padre se hizo hijo. Siendo el creador se hizo criatura. Siendo el verbo de Dios se hizo carne. Siendo Señor se hizo siervo. Siendo el león de la tribu de Judá se hizo cordero. Siendo el pastor de los pastores se hizo oveja. Siendo el fuerte de Jacob se hizo débil. Siendo el creador de los ángeles se hizo un poco menor que ellos. Y él quiso participar de lo mismo, hablando de los seres humanos. Siendo el que responde nuestras oraciones fue oído. Siendo el sanador se hizo varón de dolores. Siendo el deseado se hizo raíz de tierra seca. Siendo el más hermoso de los hijos de los hombres se hizo sin atractivo. Siendo sin pecado por nosotros se hizo pecado. Siendo el infinito vino a ocupar humanamente un lugar en la tierra. Siendo el que tiene todo el conocimiento aprendió. Y siendo todo el poderoso quiso ser crucificado. De la gloria al pesebre, del trono a la cruz. El que es digno de alabanza quiso ser maltratado por nosotros. Siendo el digno de adoración escogió ser vituperado. Siendo el sacerdote fue la ofrenda. Siendo el pan vivo tuvo hambre. Siendo el agua viva tuvo sed. Siendo el rey se hizo príncipe de paz. Siendo el solo soberano aprendió la obediencia. Siendo el omnisciente no conocía el día. A Cristo nadie lo humilló. Él se humilló hasta lo sumo porque Él quiso. Él llamó a los que Él quiso. Y el día en que nació Cristo, el pesebre, hermano, ya no era cualquier pesebre. Ahora Cristo lo sube de nivel. Porque esta iglesia no tiene cualquier diosesillo que estamos
estamos colgando en una pared o que estamos hablando de Él porque simplemente murió. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él consuma para que nosotros podamos tener redención. Pero allí no se quedó. Al tercer día resucitó, y como Él resucitó, nosotros también resucitaremos en el día postrero. Alabanzas al nombre de Jesús. Y yo quiero que a esta pregunta que le voy a hacer, usted pueda responder sinceramente. ¿Se podrá confiarle nuestra vida totalmente al Señor Jesucristo? ¿Tendrá el Señor el cuidado suficiente de todos nosotros? No solo son 50 años. En esos 50 años, ¿cuántos segundos? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos meses? El Señor ha tenido cuidado de todos nosotros. Y yo quiero decirle, hermano, nuestra vida es lo que es por lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. La Biblia dice que Él fue crucificado en debilidad. Y aunque a Él le gritaban que se bajara de la cruz, Él no lo hizo. Y yo le pregunto en esta tarde, si Cristo se hubiera bajado atendiendo lo que le estaban diciendo, que se bajara de la cruz, piense por un momento, estaríamos celebrando 50 años hoy si Cristo se hubiera bajado de la cruz. ¿Y qué sostuvo a Cristo en esa cruz? Piense por un momento, ¿qué fue lo que sostuvo a Cristo en esa cruz? Porque se pudo bajar, pero no lo hizo. A Cristo no lo sostuvo esos clavos con que lo clavaron en la cruz. A Cristo lo sostuvo ese amor por esta preciosa iglesia que hoy celebra el triunfo de la cruz. Y así como Cristo venció, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Levántese de su asiento y dele fuerte aplauso y celebremos el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso somos de Él. Dígalo fuerte, somos de Él, somos de Él. Podemos decir que somos de Él. Somos de Cristo, somos de Cristo. Abra su boca y declárelo esta tarde.